buenas tardes. Esta tarde me tocaría estar en Balmaseda, dando una charla sobre la Eucaristía, que tenía el, para mí, sugerente título de El mapa del tesoro o cómo comenzar a comprender lo que celebramos. ¿Por qué el título de esta charla? Pues de una manera muy sencilla os lo voy a explicar. Muchas veces, en el automatismo de nuestras vidas, vamos a las celebraciones y no degustamos aquello que está a nuestro alrededor. No degustamos lo que vivimos. Y no lo degustamos y de esta manera no podemos sacarle el mayor provecho. Por eso el título de esta charla, por eso el mapa del tesoro o cómo comenzar a comprender lo que celebramos. Espero que os sirva, espero que os ayude. Van a ser una serie de vídeos que vamos a ir colgando. El primer punto del que me gustaría hablaros es la Eucaristía en la Iglesia, la Eucaristía celebrada. Cuando vimos la Eucaristía muchas veces nos podemos pensar que está separada de la palabra de Dios. Y a lo largo de esta charla lo que pienso también mostraros es que además de la palabra de Dios proclamada en la Eucaristía, la palabra de Dios aparece continuamente en la misma. No podemos hablar de que la Eucaristía y la palabra de Dios están separadas. No podemos caer en esas dicotomías que tantas veces se hacen. No, yo rezo con la palabra de Dios frente a la Eucaristía, o la Biblia frente a la Iglesia, o la Escritura contra la tradición. La Escritura es el contexto hermenéutico e interpretativo en la liturgia, la tradición. Por eso, debemos buscar el sabor originario de este desarrollo litúrgico. Por eso voy a intentar hacer, antes de comenzar en la Eucaristía propiamente dicha, una pequeña aproximación histórica. Una pequeña aproximación histórica que nace de la Escritura. Ya en la Escritura y en los primeros momentos de la Iglesia nos encontramos dos tipos de evolución. La evolución de Jerusalén, y la de Antioquía. La judía y la helenista. Una lo hacía dentro de la cena y el otro lo hacía fuera de la cena. Por eso en la misa en la antigüedad nos encontramos con el primer documento fuera de la palabra de Dios que habla sobre ella, es la Didaché, que habla sobre el contexto de vida cristiano, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la presentación de peticiones. Ya es una estructura estable. Palabra de Dios, oración eucarística, fracción del pan. Por eso hay que ir profundizándolo. Con el paso del tiempo, en la celebración eucarística no pensemos que solo existe nuestro rito romano. Hay muchos ritos y aparecen varios núcleos. Aparece Roma, aparece Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y otras variantes occidentales, como la liturgia galicana, la hispana, la ambrosiana de Milán, la celta de Irlanda. Hay diferentes modos de celebraciones, ¿vale? Desarrollos posteriores. Durante la Edad Media hay un primer momento de homogeneización, que es la Reforma Gregoriana. La Reforma Gregoriana trajo la centralización en el rito romano en el occidente europeo. Esa centralización fue evolucionando y en el siglo XVI hubo ya la crítica protestante. La crítica protestante tenía dos centros fundamentales. Sobre la praxis eucarística de la Edad Media, el primero, y ahí negaba el carácter sacrificial de la misa. Negaba también que se le daba importancia a la palabra de Dios y promovía la celebración en la lengua vernácula. ¿Vale? Frente a la Reforma Protestante aparece Trento. Trento recuerda la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la comunión frecuente y frente a un poco de caos que existía, frente a una situación caótica, lo sitúa, lo enmarca y lo cierra. Por eso se crea el Misal de Trento, el de San Pío V. Se da una unificación celebrativa que hasta ese momento pues no había sido muy habitual. Durante unos cuantos siglos no pasa nada, o pasan muy pocas cosas litúrgicamente hablando, y llega el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo donde empieza a haber movimientos donde pretenden ir a las fuentes. Aparece el movimiento patrístico, leyendo a los padres de la Iglesia, el movimiento bíblico, con los nuevos estudios de la Biblia, el movimiento litúrgico también, utilizando a los padres de la Iglesia, ver cómo eran las celebraciones de los primeros cristianos. Ese movimiento ya Pío X los acoge y crea una primera reforma litúrgica, que es la comunión de los niños, la comunión frecuente,
el canto en la Eucaristía. Todas esas reformas ya las empieza a hacer Pío X. Continúa el tiempo, llega Pío XII. Pío XII y la Mediator Dei, que es el primer documento magisterial solamente litúrgico. ¿Y esto qué quiere decir? Que se encargaba de la liturgia. Y en este momento es donde se recupera el sentido primero de la Semana Santa. La Semana Santa había perdido su sentido primero y gracias a esta reforma de Pío XII lo asienta. Llegamos a 1963 y al Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, el documento primeramente aprobado del Concilio Vaticano II, que además muestra el camino de cómo hay que vivir la eclesiología y la vida cristiana, desde esa liturgia, ¿no? Por eso, en 1970 se edita ya la primera edición del Misal Romano Reformado y también aparecen los leccionarios. Los leccionarios traen un cambio sustancial, que es una gran amplitud de palabra de Dios en la celebración. Si con esta nueva reforma prácticamente toda la palabra de Dios se encuentra en la celebración y la que no se encuentra la tenemos en la liturgia de las horas, pero esa celebración gana en riqueza escriturística, en riqueza bíblica, hasta tal punto que algunas iglesias anglicanas cogieron automáticamente lo reformado por la Iglesia Católica y lo asumieron para sus cultos. Palabra de Dios, partes de la celebración de la Eucaristía. Esto es una pequeña introducción que luego iremos profundizando, ¿vale? Nos encontramos con los ritos iniciales. Procesión de entrada, saludo, luego los profundizaré más. La lectura de la palabra de Dios. Daré 3 pinceladas sobre la lectura ferial y la lectura dominical. La liturgia eucarística, con el ofertorio, con la anáfora, con la pedir al Espíritu Santo que venga, con la intercesión, vamos viéndolo todo. Y luego viene el rito de comunión. Padre Nuestro, oraciones para la paz, la misma comunión, y luego los ritos finales, la oración poscomunión, la bendición, el envío. Todo esto es porque lo que yo quiero mostrar es que la palabra de Dios nos llama a transformar nuestras vidas, a que lo que celebramos lo llevemos al mundo, a hacer nuestras vidas otra Eucaristía. Voy a intentar ayudaros de esta manera.